Amados hermanos del Señor, paz, vamos a dar inicio a un servicio más a nuestro Dios en esta hora, en este inicio y en final y principio de un día, hermanos, aquí a mitad de la semana ya, dando gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido estar con vida hasta este momento. A Dios gracias, nos ha sobreguardado de todo mal. Como dice el salmista, como decía el salmista, sí, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. Estamos acá, hermanos, porque la verdad, nuestro Dios ha tenido misericordia para con cada uno de nosotros y nos ha sustentado, nos ha dado la vida hasta este momento. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera la meditación mía, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Y con estas palabras vamos a doblarnos de rodillas, vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, bendito y amantísimo Padre celestial. Te agradecemos, Padre, por la oportunidad que tú nos concedes nuevamente de estar con vida, de poder estar nuevamente en este lugar para alabar y glorificar tu nombre, bendito Padre celestial. En este momento traemos una ofrenda de labios a ti, Padre, esperando que tú la recibas con aroma agradable allá donde tú te encuentras. Y que te pedimos también que desde allá prepares nuestra mente para el discernimiento de tu palabra en esta hora. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad para con cada uno de nosotros, para tu iglesia, Padre, para todos aquellos que nos rodean. Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos porque sabemos que lo vamos a recibir, porque lo hacemos a través de los méritos inagotable de tu amado Hijo Jesucristo, a quien has dado la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cantar a Jehová canción nueva, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salud, en ojos de las gentes ha descubierto su justicia. Vamos a abrir nuestros himnarios. Vamos a entonar una alabanza. Vamos a ubicarnos, hermanos. Alabanza número 234, dada a Dios inmortal alabanza. Alabanza, ese es su bondad.
Sí, hermanos, dad a Dios inmortal alabanza. Una alabanza que debe de durar hasta que nosotros dejemos esta tierra, volvamos a donde fuimos tomados, como la misma escritura lo dice. Alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Entonces el tiempo es para alabar y el nombre de Dios, y vamos a ubicarnos ahora. Alabanza número 227. Santo, santo, grande, eterno Dios. Hoy te alabamos, Rey de Reyes, todopoderoso guerrero. Dice, alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor. Alabanza número 28, ya para ir dejando el tiempo a la meditación de la palabra de nuestro Dios. Cantaré la bella historia. Para mí dejó la gloria en la cruz.
vista, dice, invito a que abran su escritura en el libro de los Proverbios, Proverbios 2. Dice así la palabra de nuestro Dios: Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Dejamos el tiempo a nuestro hermano. Amada Iglesia del Señor, paz. Una vez más nuestro Dios en esta hora, como ya lo decía nuestro hermano, nuestro Dios nos ha dado nuevamente la oportunidad de estar aquí y tener confianza en Él, decía, hermanos, y realmente es bíblico, hermanos, es tener la confianza en nuestro Dios y confiar en nuestro Dios cada día, hermanos, porque eso es lo que a nosotros, hermanos, nos va a sacar adelante en nuestra vida espiritual. Esa es la oportunidad, es la base principal, hermanos, de una vida espiritual basada en la palabra de Dios, basada en sus mandamientos, los cuales, como vamos a ver en este tema, nos va a dar confianza, nos va a dar gozo, nos va a dar alegría a nuestro corazón, y ahí vamos a ver cómo se marca la diferencia. Vamos a venir de rodillas, hermanos, y le vamos a pedir la dirección a nuestro Dios. Bendito y amado Padre Celestial que habitas en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y precioso nombre en esta hermosa hora. Nuevamente, Padre, doblegando nuestras rodillas delante de tu presencia, Señor, en señal de humillación, para dar inicio a este servicio, el cual, bendito Padre, siempre tú has preparado en los corazones de todos los varones que se paran al frente, Padre, para un beneficio espiritual propio, bendito Padre, y así también edificar a tu iglesia, bendito Señor. Bendito Padre, ya te pedimos lo que aquí se hable, Señor, sea conforme a tu palabra y que sea un beneficio siempre en todo lo que hagamos conforme a nuestra vida espiritual y nuestra vida material. Bendice a tus hijos que van a escuchar este tema en sus hogares, Padre, que tú derrames tus bendiciones sobre ellos desde allá. Padre, te lo pedimos y te lo suplicamos todo en el santo y precioso nombre, que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, que para Él y para ti sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, como les decía al principio, ¿verdad, hermanos? Como nuestra vida espiritual, hermanos, es un diario vivir también, ¿verdad, hermanos? Y vamos a basar nuestro tema, hermanos, en eso, ¿verdad, hermanos? Vamos a ir viendo también, hermanos, la palabra de nuestro Dios, porque vamos a hablar de cosas básicas, ¿verdad, hermanos? Algo que realmente, hermanos, vamos a ver qué quiere decir andar en espíritu, ¿verdad, hermanos? O andar en el espíritu, ¿verdad, hermanos? Eso vamos a tratar en esta hora, hermanos, este tema, porque también tenemos ese pasaje en consideración, el cual lo dice así, ¿verdad, hermanos? Pero también, hermanos, nuestra vida espiritual, hermanos, no consiste también, hermanos, en alcanzar una altura increíble en lo que nosotros queramos hacer por nuestros propios méritos, ¿verdad, hermanos? Sino ser guiados por el Espíritu de nuestro Dios. Porque cuando somos guiados por el Espíritu de nuestro Dios, hermanos, nosotros preparamos un corazón atento, un corazón sensible, un corazón obediente, hermanos. Es cuando nosotros realmente vamos a ver, hermanos, a través de las Escrituras, si sabemos nosotros, hermanos, que estamos siendo guiados por el Espíritu, si estamos andando conforme al Espíritu de Dios, hermanos, porque realmente eso es de suma importancia en nuestra vida espiritual. ¿Por qué de suma importancia, hermanos? Porque de ahí depende, hermanos, cada paso, cada movimiento, cada decisión que nosotros tomemos en nuestra vida espiritual. Cada decisión, hermanos, que nosotros tomamos es tomada en cuenta por nuestro Dios. Y eso es lo que siempre vemos esos temas y nos basamos en los antiguos, hermanos, porque
ellos tomaron el ejemplo del Señor Jesucristo, hermanos, y también lo dejaron a través de la palabra, para que quedara un ejemplo para nosotros también, de cómo nosotros, hermanos, debemos de manejar nuestra vida espiritual cada día. Así que nuestro diario, hermanos, vivir, nuestro diario andar, hermanos, es constante, tiene que ser enfrentando, dice, las situaciones de cada día, ¿verdad, hermanos? Y eso es lo que nuestra vida espiritual nos conlleva, enfrentar, hermanos, las situaciones de cada día, poner la confianza en nuestro Dios, hermanos, y como lo hicieron antiguamente aquellos varones del ayer. No solo los varones, sino hubieron también mujeres valientes, hermanos, que supieron, hermanos, andar conforme a la voz de nuestro Dios. Así que vamos a ver el versículo con el cual vamos a tomar este tema. Vamos a ir a Gálatas, Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23 dice así la palabra de nuestro Dios. Mas el fruto, dice, del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dice, contra tales cosas, dice, no hay ley, dice, ¿verdad, hermanos? Aquí, hermanos, aquel varón, hermanos, también enlista hay un listado, hermanos, de las situaciones que cada día se vive. Por eso es de que nosotros vamos a ver, hermanos, cuáles son esos frutos que nosotros tenemos que dar. Cómo vamos a lograr nosotros dar esos frutos cada día de nuestra vida espiritual. Estos temas, hermanos, ya se han tratado en muchas ocasiones, pero realmente, hermanos, cada vez que nosotros estudiamos, hermanos, nos damos cuenta también que nosotros tenemos que caminar conforme a la palabra de Dios, y lo vamos a ver a través de pasajes bíblicos, ¿verdad, hermanos? Porque eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad, hermanos? Entonces, vamos a ir a Juan. Ahí leíamos los frutos del Espíritu. Vamos a ir a Juan capítulo 5. Perdón, hermano, vamos a ver si este pasaje. Sí, es Juan, perdón, hermano, ese es 15. Perdón, hermano, Juan 15. Estaba dando la cita anterior. Juan 15 es. Juan 15, del 1 al 5, vamos a leer. Dice así la palabra de nuestro Dios. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre, dice, es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, dice, ¿verdad, hermano? Todo pámpano, dice, que en mí no lleva fruto, dice, le quitará, dice, ¿verdad? Por eso tiene que haber una importancia en nuestra vida espiritual, hermanos, porque ahí hablamos, hermanos, de un andar en nuestro diario vivir, ¿verdad, hermanos? Tenemos los mandamientos de nuestro Dios, que es lo que nos avala delante de nuestro Dios. Por eso dice, yo soy la vid verdadera, dice, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, le quitará. Por eso es donde nosotros, hermanos, tenemos que tomar siempre conciencia en nuestra vida espiritual. Una lucha, hermanos, en el diario vivir continuamente. Vamos a seguir leyendo. Dice, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve, dice, más fruto, dice, bien, hermanos. Vamos a leer lo que dice el 3. Ya vosotros sois limpios por la palabra, dice, que yo os he hablado. Por eso, hermanos, es muy importante, hermanos. Dice, ya vosotros sois limpios, dice, por la palabra que yo os he hablado. Es de suma importancia, hermanos, que ya nuestro Dios, hermanos, ha limpiado nuestra mente. Ya nuestro Dios, hermanos, ha limpiado nuestro corazón. ¿Qué nos queda a nosotros, hermanos? Ir dejando que nuestro Dios, hermanos, cada día
vaya entrando en nuestro corazón. Realmente, hermanos, nuestro Dios nos ha puesto su palabra en cada uno de nosotros. Dice el 4, estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, dice, no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid. Así vosotros, dice, si no estuvieres en mí. Sin nuestro Dios, hermanos, dice que nada podemos hacer, ¿verdad, hermanos? Y claramente dice, estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, dice, no puede llevar fruto de sí mismo, dice, ¿verdad, hermanos? Entonces, nosotros, hermanos, cada día de nuestra vida espiritual necesitamos poner, hermanos, toda la confianza en nuestro Dios. Viene la obediencia, viene que tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos cada día, hermanos, para poder, como dice aquí la palabra de nuestro Dios, hermanos, todo pámpano que en mí no lleve fruto, dice, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve, dice, más fruto, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿qué es lo que ya nos ha limpiado a nosotros, hermanos? Es la palabra de nuestro Dios. Ya nos limpió, pero necesitamos cada día, hermanos, mantenernos, como predicaba un hermano, hermanos, como mantener esa morada, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que nosotros necesitamos cada día, para que el Espíritu, hermanos, nos guíe. Nosotros tenemos que saber que el Espíritu de nuestro Dios, hermanos, vamos caminando con Él, nos lleva, hermanos. ¿Por qué? Porque realmente es como la palabra de nuestro Dios nos dice. Dice el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí, dice, nada podéis hacer. Dice, hermanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí, dice, nada podéis hacer. Por eso, hermanos, es muy importante, hermanos, darle distinción a estos frutos y cómo nosotros, hermanos, podemos manejar estos frutos. Cómo nosotros, hermanos, podemos dar a conocer que ya estamos actuando, hermanos, conforme a estos frutos espirituales. Si bien, hermanos, la palabra ya nos ha limpiado, hermanos, también nosotros necesitamos cada día, hermanos, poner en práctica los mandamientos de nuestro Dios, porque eso, hermanos, es lo que el pueblo de Dios tiene en su corazón, lo cual nos detiene y nos sostiene a salirnos fuera de la voluntad de nuestro Dios. Dice, veíamos estos pasajes, hermanos, muy importantes, porque dice que Él ya nos ha limpiado, dice, y conforme a su palabra, dice, ya sois limpios, dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que ya somos limpios, hermanos? Que nuestra mente, hermanos, cada día tiene que ir reteniendo los consejos de la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque eso, hermanos, nos va a servir, hermanos, para afrontar, hermanos, las situaciones de cada día. En estos días que vivimos, hermanos, como los hermanos, tenemos que tener confianza. ¿Cómo vamos a alcanzar el gozo? ¿Cómo vamos a alcanzar la paz? ¿Cómo va a haber caridad en nosotros en estos días, hermanos? Si nosotros, hermanos, ahorita que es necesario, los ponemos a trabajar. Y eso, hermanos, es de diario, ponerlos a trabajar para que nuestro Dios, hermanos, se agrade también de que nosotros estamos haciendo su voluntad. Vamos a ver, hermanos, lo que dice Mateo. Vamos a ir a Mateo 13, capítulo 13. Mateo capítulo 13 del 1 en 1, sí, del 1 en adelante vamos a ver. Uno al 10 1 al 9 vamos a leer. Mateo capítulo 13 del 1 al 9. Y dice así la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Y en aquel día, dice, saliendo Jesús de casa, dice, se sentó junto a la mar, fíjense, hermano, y se allegaron a él muchas gentes, y entrándose él en el barco, se sentó, y toda la gente, dice, estaba a la ribera. No cabe duda, hermanos, que cuando nuestro Dios, hermanos, dice que en aquel día saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar, dice, ¿verdad, hermanos?
nuestro Señor Jesucristo, no cabe duda, hermanos, Él analizaba la situación que se vivía en aquel tiempo, porque a eso vino Él, hermano. Él vino a hacer la obra del Padre, ¿verdad, hermanos? Y a hacerla cumplir. Entonces, Él, hermanos, analizaba la situación que se estaba viviendo en aquel tiempo. Y dice que a Él se allegaron muchas gentes, y entrándose en el barco se sentó, y toda la gente estaba a la ribera, dice el 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el que sembraba, dice, salió a sembrar, dice, ¿verdad, hermanos? Y sembrando, dice, parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves, dice, y se la comieron, dice, hermano. Hay varias partes aquí, hermanos, de la que vamos a leer, pero hay una que nos interesa. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego porque no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol, dice, se quemó y secóse porque no tenía raíz. Dice, tiene que haber un fundamento, ¿verdad, hermanos, en nuestra vida espiritual. Porque si no hay un fundamento como los mandamientos de nuestro Dios, hermanos, no va a tener una raíz, ¿verdad? No vamos a poder llegar a la raíz verdadera de lo que nuestro Dios pide. Bueno, vamos a ver. El 7 dice, y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron, dice, y la ahogaron. Por eso, hermanos, cuando nosotros, hermanos, hemos sido sembrados, por decirlo, hemos sido obtenido esa semilla, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que crezca, hermanos? Tenemos que darle mantenimiento. Porque si dejamos que todas las cosas que están a nuestro alrededor, hermanos, vengan a impedir, hermanos, aplicarnos en nuestra vida espiritual, lastimosamente, hermanos, poco a poco se va a ir ahogando esa semilla. ¿Por qué, hermanos? Porque no va a poder prosperar. Por eso nuestro Dios, hermanos, ¿cómo nos pide que prosperemos espiritualmente, hermanos? Tenemos que aplicarnos cada día en nuestra vida. Si queremos un día, hermanos, realmente vivir o convivir con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, como lo dice su palabra, cuando Él venga por segunda vez a la tierra, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida espiritual, porque claramente dice aquí, vinieron, dice, las espinas crecieron en su entorno, dice, y ahogaron esa semilla. Por eso, hermanos, nosotros cada día debemos de poner en práctica, no solo el bautizado, hermanos, también el oyente, poner en práctica, hermanos, lo que ha aprendido dentro de la palabra de nuestro Dios. Ahorita quizás, hermanos, los oyentes no se pueden reunir, nosotros como iglesia no nos podemos reunir, pero a través de este medio, hermanos, nosotros podemos mantener, hermanos, esa lámpara encendida, que esa lámpara encendida, hermanos, es la que nos alumbra en cualquier lugar oscuro, hermanos. Por eso, hermanos, cada día nosotros debemos de darle gracias a Dios, porque Él nos dejó este consejo, hermanos, de la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, sigue diciendo, el 7, y parte que cayó en espinas, bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Vamos a ver el 8, y parte que cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual, dice, al 30. Y parte dice que cayó en buena tierra y dio fruto, dice, cual al 100, cual al 60, dice, y cual al 30. Por eso, hermanos, lo que nuestro Dios, hermanos, dice aquí en su palabra, hermanos, que Él espera que esa semilla que Él puso ahí, hermanos, en esa tierra sea buena, hermanos, para que dé fruto al 100, el cual 60, dice, y al cual 30. Por eso, hermanos, cuando habla de dar frutos a un 100, a un 70, a un 30, ¿verdad, hermanos? Es porque nosotros tenemos que rendir, hermanos, a lo que nuestro Dios nos mandó. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, hermanos? Solo con su ayuda, porque dice, sin mí, dice, nada podéis hacer. ¿Quién es nuestra fortaleza, hermanos? ¿Quién es el que nos da las fuerzas cada día, hermanos? Cuando quizás nuestra fe ha desmayado por un momento, hermanos, ahí es donde Él viene, hermanos, y a través de su Espíritu, hermanos, Él nos guía, a través de su Espíritu nos fortalece, hermanos, y eso es lo que nosotros esperamos cada día de nuestro Dios. Pero también, hermanos, es clara la palabra, hermanos, que tenemos que luchar, hermanos, en nuestra vida espiritual, porque vamos a ver un poco sobre el significado
de lo que leímos en Gálatas 5, 22 y 23. Bueno, vamos a ver, hermanos, dice Romanos, vamos a ir a Romanos, hermanos, y ya hemos platicado un poco acerca de lo que comentamos un poco acerca de esos pasajes, hermanos, sobre ahí vimos lo que decía que una semilla cayó ahí sembrada, hermanos, pero dice que las espinas, hermanos, crecieron alrededor y ahogaron esa semilla. Vamos a ver Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 y versículo 18. Romanos 7, 18 dice esta traducción, hermanos, que encontré yo, dice, porque sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno mora, dice, por lo que la facultad de desear, dice, está presente conmigo, dice, pero la facultad de obrar lo que es excelente, dice, no está presente, dice, hermanos. Y aquí, en la versión que nosotros tenemos, dice, y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas el efectuar el bien, dice, no lo alcanzo. Por eso, hermanos, es una lucha de la carne contra el espíritu, ¿verdad, hermanos? Y ahí es donde, ¿qué es lo que tiene que sobresalir, hermanos? Es el espíritu de nuestro Dios. Porque la carne, hermanos, realmente, la carne, hermanos, lo detiene a uno en muchas maneras, hermanos. La carne lo detiene en muchas maneras. Y ahí es donde nosotros, hermanos, tenemos que sobresalir a través del espíritu de nuestro Dios. La carne, hermanos, nos puede decir, quédate, no vayas, ¿verdad, hermanos? Pero es donde el espíritu de nuestro Dios tiene que estar presente en nosotros. Pero solo puede ser, hermanos, si nosotros nos ejercitamos en la palabra de nuestro Dios. Porque entonces nuestra mente va a ser amplia, hermanos, en comprender la palabra de nuestro Dios, en atender a la voz de nuestro Dios. Ese compromiso, hermanos, que nosotros hemos hecho es con nuestro Dios, hermanos, no es con el hombre. Por eso es que dice claramente, hermanos, yo sé que en mí, dice, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, dice, mas efectuar el bien no lo alcanzo, dice. Entonces, aquel varón, hermanos, sabía que era luchar, hermanos, la lucha de la carne contra el espíritu, ¿verdad, hermanos? Y yo creo que en este tiempo también nosotros, hermanos, hemos sabido manejar esa parte. Quizás, si bien, hermanos, hay muchas veces que nosotros nos detiene quizás alguna enfermedad, quizás algún problema serio, ¿verdad, hermanos? Pero eso, hermanos, quizás es justificable delante de nuestro Dios. Pero nosotros, hermanos, dice que tenemos que luchar, hermanos, contra esta carne a través del Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el único que nos puede guiar. Bueno, vamos a seguir leyendo la palabra de nuestro Dios. Dice Efesios. Ahí hablaba, ¿verdad, hermanos? La lucha de la carne contra el Espíritu, ¿verdad, hermanos? Vamos a ver Efesios 5. Efesios capítulo 5, 9 al 10. Si ya lo tenemos, hermanos, la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 5, versículos 9 y 10. Porque el fruto del Espíritu, dice, es toda bondad y justicia, dice, y verdad. Fíjense, hermanos, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y en verdad. Dice el 10, aprobando, dice, lo que es agradable, dice, al Señor. Aprobando, hermanos, lo que es agradable al Señor. Eso es lo que nosotros cada día tenemos que buscar, hermanos, agradar a nuestro Dios. Esta carne, hermanos, quiere detenernos, hermanos, pero claramente dice la palabra de nuestro Dios, aprobando lo que es, dice, agradable al Señor.
Nosotros hacemos la voluntad de nuestro Dios, hermanos, estamos aprobando que estamos haciendo lo bueno delante de nuestro Dios y que estamos haciendo lo agradable al Señor. Eso es lo que Él quiere, hermanos, que nosotros hagamos su voluntad, para que Él se alegre en su corazón, dice, en su alma, Él, hermanos, que nosotros estamos haciendo su voluntad. Y qué bueno, hermanos, porque Él es un Padre para nosotros, hermanos, nosotros somos como un hijo para Él. Él quiere lo mejor para nosotros. Y si nosotros, hermanos, luchamos en agradarlo, hermanos, ¿cómo agrada a un hijo a un padre, hermanos? Cuando un hijo tiene un buen comportamiento, cuando un hijo es obediente, cuando un hijo no da problemas, hermanos, ¿cómo se siente un padre de familia, hermanos? Se siente contento, tiene gozo, tiene paz en su corazón, hermanos. ¿Por qué? Porque el hijo no le da qué hacer. Aunque no todos, ¿verdad, hermanos? Porque como hijos, hermanos, quizás en nuestra juventud un momento dimos problemas, hermanos, pero cuando un hijo realmente, hermanos, se sujeta a la voluntad de un padre, a los mandamientos de un padre, hermano. Qué bueno es eso, hermano, porque nuestro Dios así es con nosotros también. Dice que Él se agrada, hermanos, cuando nosotros hacemos algo agradable para Él, hermano. Así que vamos a ver, hermanos, nuevamente vamos a ir, allá leíamos en Gálatas 5, 22 y 3 los frutos del Espíritu. El primero, hermanos, dice, habla sobre la caridad, ¿verdad, hermanos? Vamos a ver un poquito eso, hermanos, para ir viendo, ya el tiempo nos ha avanzado. Bueno, vamos a ver, dice, la caridad, dice, se conoce, dice, la actitud de quien obra, dice, desinteresadamente en el favor del prójimo, sin esperar nada a cambio, dice. Puede entenderse como generosidad o solidaridad, dice, mis hermanos. Eso es lo que dice, ¿verdad, hermanos, acerca de la caridad, ¿verdad, hermanos? Pero también dice claramente, hermanos, caridad, dice, es una actitud personal, dice, mis hermanos, que implica comprender a los demás, mis hermanos. Cuando dice implica comprender a los demás, hermanos, es que nosotros muchas veces, hermanos, tenemos una situación quizás con una persona, ¿verdad, hermano? Pero ¿hasta cuándo, hermanos, le vamos a tener paciencia? ¿Hasta cuándo, hermanos, vamos a nosotros a mantener esa paciencia con la persona, por decirlo así, ¿verdad, hermano? Porque nuestro Dios, hermanos, con nosotros fue paciente, aún sigue siendo paciente con nosotros. Pero dice, hermanos, sigue diciendo, comprender a los demás, dice, especialmente, dice, en relación al sufrimiento ajeno, dice, una persona es caritativa interiormente si siente el impulso, dice, de ayudar. Fíjense, hermanos, una persona es caritativa interiormente, dice, si siente el impulso de ayudar. Si no siente ese impulso, hermanos, aunque usted quiera, no lo va a poder hacer. Aunque yo quiera, no lo voy a poder hacer, porque tiene que ser un impulso que haya en nuestro corazón, que nos impulse, hermanos, a hacer la voluntad de nuestro Dios. Dice, también, hermanos, vamos a ver, dice, aquí leíamos, hermanos, la actitud personal que implica comprender a los demás, especialmente, dice, en relación al sufrimiento ajeno. Vamos a ver Primera de Corintios. Primera de Corintios, todavía tenemos unos minutos. Vamos a ver el capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7. Bien, hermanos, dice, la caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no se hace sin razón, dice, no se ensancha. Fíjense, hermanos, la caridad, dice, no se hace sin razón, dice, hermanos, no se ensancha. Dice el 5, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Dice, hermano, les dije hasta el 7, no se huelga de la injusticia, mas se huelga, dice, de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, dice, y todo, dice, lo soporta. Por eso, hermanos, que claramente, hermanos, habla sobre la caridad de estos frutos del Espíritu. Cómo nosotros podemos ir
realmente, hermanos, diferenciando, hermanos, si realmente andamos, hermanos, conforme al Espíritu de nuestro Dios. Claramente, hermanos, dice el 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, dice, y todo lo soporta. Fíjense, hermanos, cuando dice todo lo soporta, hermanos, aquí viene algo muy importante, hermanos, porque quizás nosotros, hermanos, quizás nos han hecho cosas, quizás, un ejemplo, hermanos, el vecino, y a veces no nos quiere porque guardamos los mandamientos de nuestro Dios, guardamos el día sábado y así, ¿verdad, hermanos? Un ejemplo nada más. Pero nosotros tenemos, hermanos, que tener la capacidad, hermanos, de soportar. Porque entonces ahí, hermanos, dice, la caridad es sufrida, es benigna, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo decía el Señor Jesucristo, hermanos? Dice, si alguien te pide algo, decía, o dice su palabra, dáselo, dice, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿por qué, hermanos, tenemos que tener esa actitud? Pero si alguien nos pide algo y le pide algo a alguien, hermanos, y dice, y duda en dárselo, o porque hay un enfrentamiento, un confrontamiento, hermanos, no hay una relación buena, hermanos, entre dos personas, hermanos, entonces no se puede, no hay ese don, hermanos, de poder soportar, como dice la palabra. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, dice, y todo lo soporta. La caridad es sufrida también, dice, hermanos, porque la caridad, porque la caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, dice, la caridad no se hace sin razón y no se ensancha. Por eso, hermanos, veamos estos pasajes muy importantes en nuestra vida espiritual, porque también, hermanos, lo habla la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar nosotros esto, hermanos? Aquí lo leía, yo les daba un ejemplo, hermanos. Dice, en relación al sufrimiento ajeno, dice, una persona es caritativa interiormente si siente, dice, el impulso de ayudar. Ahí está la clave, hermanos. Cuando nosotros, el Espíritu de nuestro Dios mora en nosotros, hermanos, ese impulso siempre va a estar presente en nuestra vida espiritual. Dice también, hermanos, ahí vamos a dejar ese poco, hermanos, de estos pasajes, porque vamos a ver lo que habla también del gozo, hermanos. Y es, hermanos, que el gozo aquí hay una diferencia entre el gozo que habla Gálatas, ¿verdad, hermano? Porque dice que el gozo no es como estar alegre, ¿verdad? O sea, hay una diferencia. Vamos a ver Proverbios. Vamos a ver Proverbios 14:13. Proverbios 14:13 dice la palabra de nuestro Dios. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría, dice, es congoja, dice, mis hermanos. Aún en la risa, dice, tendrá el dolor en su corazón, y el término de la alegría es congoja, dice. Por eso, hermanos, el mundo, hermanos, cuando está alegre, hermanos, ¿qué hace el mundo para estar alegre, hermanos? Hoy en día, hermanos, tomar la bebida, ¿verdad, hermanos? Las cervezas y toda bebida alcohólica, hermanos, mantiene al ser humano alegre, hermanos. Pero, ¿qué dice aquí, hermanos? Dice, aún en la risa, dice, tendrá dolor en el corazón, y el término de alegría, dice, es congoja. El ser humano en el mundo puede estar en ambiente, puede estar alegre, hermanos, pero esa alegría, dice, que después se convierte, dice, en congoja, dice, mis hermanos. Entonces, ahora, ¿cuál es el gozo que realmente el apóstol Pablo, hermanos, está hablando espiritualmente? Vamos a ver Hechos, pasaje que muchas veces, hermanos, lo hemos leído, hermanos, pero que también nos conlleva a este tema, ¿verdad, hermanos? Porque nos lo da necesariamente. Hechos 16:23. Hechos 16:23 dice la palabra de nuestro Dios. Después que los hubieron herido, dice, de muchos azotes, dice, hermanos, aquellos varones, hermanos, fueron heridos, dice, de muchos azotes. Cuando leemos, hermanos, que fueron heridos de muchos azotes, hermanos, es que ellos realmente sintieron, hermanos, en su propio cuerpo, hermanos, lo que pasaba. Bueno, vamos a finalizar, hermanos, cuando dice el 25. Mas a la medianoche, orando Pablo y Silas, dice, cantaban himnos a Dios
y los que estaban presos, dice, los oían, dice, hermanos. Entonces, ¿qué significa, hermanos, de esto, hermanos? Que estos varones estaban gozosos, dice, a pesar de las situaciones que vivían. Y ese gozo, hermanos, es el que nosotros tenemos que llevar cada día en nuestro corazón. Así que el Señor bendiga esta palabra en sus corazones y paz, hermano. Después de haber meditado en la palabra de nuestro Dios, hermanos, vamos a cantar unas alabanzas, como lo decía nuestro hermano, el gozo, el amor, todo. ¿Cómo podemos llegar a tener todo eso? Y la misma Escritura lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entregando la vida a nuestro Dios, con su ayuda podemos alcanzar muchas cosas. Vamos a abrir nuestros himnarios, alabanza número 323. A los pies de Jesucristo. Alabanza 334, más cerca de Cristo.
queridos hermanos, de este tiempo vamos a entonar otra alabanza y lo vamos a hacer con la alabanza número 256. Todo en todo es Jesucristo. Jesucristo. ¿Cómo el cristiano puede llevar un camino correcto? Entregando su vida a Dios, caminando en pos de nuestro Señor Jesucristo, como el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. El apóstol Pablo llegó a ser el varón que fue porque imitó a Cristo. Igual nosotros como cristianos debemos de imitar a aquel que vino a darnos una esperanza, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no se les olvide, el sábado ayuno, la invitación, el llamado a toda la iglesia para que todos nos unamos en sacrificio para pedirle a nuestro Dios que nos fortalezca y que podamos salir de esta situación en la que nos encontramos, no solo a nivel país, sino a nivel mundial. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a hacer una última oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Bendito y amantísimo Padre Celestial, nuevamente caemos postrados delante de ti en señal de humillación. Agradecidos contigo por la oportunidad que nos diste de estar en este lugar, Padre, y esperando que tú hayas recibido con aroma agradable esta ofrenda de labios que trajimos a ti, Padre, en esta hora. Bendito Padre, que tu mensaje haga eco en nuestros corazones. Tu palabra esté recalcándonos, Padre, a cada instante de nuestra vida, en donde quiera que nos encontremos, Padre. Que podamos estar atentos a tu palabra en todo momento, para honrar y glorificar tu nombre, no solo en este lugar, sino en todos los lugares donde nos encontremos.
que tu nombre sea exaltado, sea glorificado, Padre amado. Ayúdanos, bendito Padre Celestial, a salir adelante. Padre, si tu voluntad es nos permita llegar a un día de reposo más, que sea siempre con el ánimo, con el gozo de alabar y glorificar tu nombre. Y en este día de reposo, Padre, ofrecerte sacrificio. Que esperamos, Padre amado, tú lo recibas con aroma agradable donde tú te encuentres e inclines tu oído a las súplicas de tu pueblo, Padre, a la petición que tu pueblo te hará en ese día, bendito Padre amado. En tus manos venimos a depositarnos en esta hora. Pedimos siempre tu dirección, que tú nos guíes en todo instante, en todo momento, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el dulce y bendito nombre amado, tu Hijo Jesucristo, a quien dado la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un momento más de reverencia, con el rostro inclinado hacia el polvo de la tierra. Doy la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, hermanos.